Buenos días, profesor. Tiene el audio apagado. Qué pena. Estaba hablando solo acá. Bueno, gracias por avisar. Vamos a empezar con los modelos discretos de probabilidad. Eh, Aunque ya empezamos a ver estos modelos porque tres de los ejemplos que hemos desarrollado desde el capítulo 2 tienen que ver con estos modelos. Hacen parte de estos modelos, solo que es una versión simplificada eh, de los modelos y que no los he llamado por el nombre que tienen acá, pero por ejemplo, el caso de las tres monedas o de las cuatro monedas que desarrollamos por ahí la simulación. Hace parte de un modelo. El caso de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, si se toman dos aleatoriamente y si reemplazo, corresponde a otro modelo. El caso del ingeniero que cada 10 minutos va y selecciona una lata y verifica si cumple con las especificaciones y cuando encuentra una que no cumple, detiene el experimento y se cuenta el número de ensayos que fue necesario hacer. Eso corresponde a otro modelo. Entonces, hoy ya vamos a empezar a estudiar formalmente esos modelos. Les mandé a decir por ahí, por el grupo con Yatsuris, que el examen es el próximo viernes porque la fecha límite para subir las notas es el domingo que viene. Entonces, ¿qué va a entrar en el examen? Toda esta presentación hasta lo que veamos hoy. Creo que vamos a Perdón, ver profe, ¿qué día? el jueves, perdón, el jueves que tenemos clase. Ah, ok. Sí, ¿qué va a entrar? Esta presentación que está en este momento en pantalla hasta lo que veamos hoy. Aspiro pues a ver la distribución binomial completa, ¿no? Yatsuri, ¿tienes la mano limpia? Profe, Sí. Una introducción de lo que vamos Bueno, a se le está... buenos días, profe. Se le escucha entrecortado. Bien. Espera un momentico y hago una prueba aquí a ver si es la velocidad de mi internet. Eh, mm, no parece no parece que sea mi internet. Está bien, está con el máximo de velocidad que tengo. Entonces, si alguien no me escucha bien, por favor revise su conexión. Parece que la velocidad de subida, tengo 200 megabytes por segundo de subida y están todos plenos ahí según un test de velocidad que le hice ahí. Entonces, mire, vamos a ver entonces el modelo binomial, modelos de probabilidad, modelo binomial. Para ver lo que se conoce como una variable aleatoria con distribución binomial, primero vamos a estudiar lo que es un experimento binomial. Cuando estamos frente a un ensayo o experimento binomial. Bueno, para estudiar el modelo binomial o experimentos binomiales, primero tenemos que hablar de los experimentos de Bernoulli o ensayos de Bernoulli. Aquí está la definición. Mire, dice que un ensayo de Bernoulli, así se le llama, ensayos de Bernoulli, dice, es un experimento aleatorio
que tiene solo dos posibles resultados. A esos resultados, a unos de esos resultados se le llama éxito y al otro se le llama fracaso. De manera genérica. De manera genérica. Un experimento de Bernoulli es un experimento que solo puede resultar de dos formas posibles. A una de esas formas se le llama éxito y a la otra se le llama fracaso. De forma genérica, no significa que éxito tiene que ser algo bueno y tampoco significa que fracaso tenga que ser algo malo necesariamente. Solo que así se le ha denominado. A uno le llamamos éxito y al otro le llamamos fracaso. Por lo general, el éxito es lo que me interesa observar en el experimento. ¿Sí? Y esos resultados aparecen con una probabilidad de éxito dada por P. O sea, la probabilidad de éxito es P. Obviamente, como son solo dos y solo tengo éxito o fracaso, si la probabilidad de éxito es P, la probabilidad de fracaso será entonces 1 menos P, ¿no? 1 menos P para la probabilidad de fracaso. Ejemplos típicos de ensayos de Bernoulli. Ejemplos típicos de ensayos de Bernoulli. Mire, el que les dije, hemos venido hablando de esto desde el capítulo 2. Cuando lanzas una moneda y registras, por ejemplo, nosotros traíamos el ejemplo con el número de sellos, lanzar una moneda y registrar si sale sello, a lo cual nosotros le vamos a llamar éxito, o sale cara, que será lo que le llamaremos fracaso. ¿Sí? Nótese que cuando lanzas una moneda solo tiene dos posibles resultados. A uno le llamamos éxito, por ejemplo, en este caso del lanzamiento de la moneda, que salga sello, es éxito. Ahora, ¿por qué sello es éxito? Porque en los ejemplos que traíamos con el lanzamiento de moneda, nos interesaba contar el número de sellos. ¿Sí? Entonces, de manera por convención, a sello le llamamos éxito. ¿Sí? Eso es un caso típico de experimentos de Bernoulli. Otros ejemplos de experimentos de Bernoulli. Mire, examinar una rata de laboratorio después de someterla a cierta dieta y registrar si desarrolló cáncer, lo que será éxito para el investigador, no para la rata. Se somete, por ejemplo, una rata a cierta dieta y se registra si al final desarrolló cáncer, a lo cual el investigador le llama éxito, o no registró cáncer, a lo cual el investigador le llama fracaso. ¿Sí? Nótese que hay solo dos posibles resultados ahí también. Se examina el animalito y una de dos, o desarrolló o no desarrolló el cáncer. Por ejemplo, otro ejemplo de ensayo de Bernoulli. Un cliente decide comprar, a lo cual le llamaremos éxito, o no, a lo cual le llamaremos fracaso, un producto después de la intervención de un vendedor. O sea, el vendedor, por ejemplo, esos que hacen ventas telefónicas, te llaman y te ofrecen un producto. Al final, solo dos posibles resultados. O te compra o no te compra. ¿Sí? Para el vendedor, el hecho de que le compren es éxito y que no le compren es fracaso. Dos posibles resultados. Cuidado con eso. Ensayos de Bernoulli son aquellos que pueden resultar solo de dos formas posibles, a una de la cual le llamamos éxito y a la otra le llamamos fracaso. Por ejemplo, un insecto se somete a cierta concentración de un veneno durante 30 segundos y al final se registra si sobrevive o no. Mire qué pasa con el insecto. Está sometido a
al efecto de un veneno durante 30 minutos. Después de esos 30 minutos, el investigador va y observa si sobrevivió al veneno o no sobrevivió. Si es un entomólogo y está investigando algún veneno para matar algún insecto que es dañino para los cultivos, el hecho de que sobrevivas es un fracaso. Y el hecho de que no sobreviva es éxito para el investigador, no para el insecto. Bien, dice, otro ejemplo de ensayo de Bernoulli. Se elige una persona al azar del electoral, una persona al azar, lo cual será fracaso para el que está haciendo el estudio. ¿Sí? Bien, nótese entonces que en todos estos ejemplos de ensayos ocurre que hay dos posibles resultados. Uno al cual se le llama éxito y otro resultado al que se le llama fracaso. Antes de continuar, voy a hablarles de una distribución que no la tengo aquí en la presentación. Siempre digo que la voy a incluir y se me olvida. Es que esos ensayos de Bernoulli dan origen a una variable aleatoria que se llama la variable aleatoria de Bernoulli. ¿Cómo es? Mire, el espacio muestral de un experimento de Bernoulli es uno que tiene solo dos posibles resultados. Recuerde, este es nuestro espacio muestral. Y como es un experimento de Bernoulli, el espacio muestral solo tiene dos posibles resultados: éxito o fracaso. ¿Sí? Se define a partir de ese espacio muestral, se define una variable aleatoria que asigna éxito a 1 y fracaso a 0. Es decir, el evento éxito lo asocia con 1 y el evento fracaso lo asocia con 0. Es decir, si yo realizo el ensayo de Bernoulli y entonces si obtengo éxito, la variable X, en este caso, le vamos a llamar, recuerde que este es el conjunto de los números reales y aquí se define una función que va de este conjunto a este conjunto. A esa función le vamos a llamar X y de tal manera que esa función asigna el éxito a 1 y el fracaso a 0. Esa variable aleatoria, X, que solo puede tomar dos posibles valores, 0 o 1. ¿Sí? La variable, esa variable aleatoria que hemos definido ahí, solo puede tomar el valor de 0 cuando el resultado del experimento sea fracaso, toma el valor de 0, o puede tomar el valor de 1 cuando el resultado del experimento sea éxito. ¿Listo? Esos son los dos posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria. Las probabilidades de éxito de 0 o 1, como 0 está asociado a fracaso y 1 a éxito, entonces la probabilidad de que la variable tome ese valor, recuerde que hemos dicho en la definición que para 1 es P y como son solo 2 y este espacio muestral debe tener probabilidad 1, entonces para 0 debe ser 1 menos P. Y esa es la tabla de distribución de probabilidad para la variable aleatoria de Bernoulli, en este caso con probabilidad de éxito P. Otra forma de escribir para obtener estas probabilidades es por medio de una función. La función f sub x de x igual bueno, esta es la función de probabilidad. Se obtiene así, ¿ve? P a la x por 1 menos P a la 1 menos x. Cuando en el caso de que x sea 0 o 1. O sea, recuerde que la variable de Bernoulli solo puede tomar dos valores, 0
o 1. ¿Sí? Y la probabilidad de tomar esos valores se calcula con esta función. Que, mire que cuando x sea 0, mire, cuando x sea 0, aquí sería p a la 0 por 1 menos p a la 1 menos 0. Que p a la 0 es 1, 1 menos p a la 1 menos 0 sería 1 menos p a la 1, o sea, quedaría 1 por 1 menos p cuando x sea 0, ¿sí? Que es la probabilidad de 0. ¿Listo? O sea, p por 1 menos p, que da 1 menos p, que es la probabilidad de 0. Y cuando x sea 1, entonces sería p a la 1 por 1 menos p a la 1 menos 1, que esto da 0. Al elevar algo a 0 da 1. Y aquí nos queda p a la 1 por 1, que es p, que es la probabilidad de éxito. ¿Sí? O sea que efectivamente esta fórmula me está dando estas probabilidades cuando x toma bien sea el valor de 0 o el valor de 1. Bueno, y esta función es 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? 1 en cualquier otro caso. Esa es la función de probabilidad. Esa es la función de probabilidad para esa variable aleatoria de Bernoulli. La función de distribución, recuerde que la función de distribución que le hemos simbolizado con F mayúscula es la acumulada, ¿no? La acumulada, vamos a hacer la tablita acumulada acá. La acumulada sería, aquí tengo a x, aquí tengo a la f mayúscula de x en x. Entonces, para x igual 0 es 1 menos p. Para x igual a 1 ya es 1. Recuerde que es la acumulada, va acumulando. Entonces, en 0, pues toma el valor de 1 menos p, que es la probabilidad de 0. Y en 1, toma el valor de 1 menos p más p, que da 1. Solo tiene dos valores. O sea que en el último valor, que es 1, debe acumularse el 100%. ¿Recuerden? Entonces, esa función la podemos escribir analíticamente así. La f mayúscula de x en x es 0 si x es menor que 0. Es 1 menos p si x está entre 0 y 1 sin llegar a ser 1. Y es 1 en el caso de que x sea mayor o igual que 1. Esa es la función de probabilidad, perdón, la función de distribución acumulada. La función de distribución. Otra cosa que nos interesa de las variables aleatorias, y aprovechamos para recordar cosas de las clases pasadas de esta presentación, es cómo se calcula el valor esperado y cómo se calcula la varianza, o sea, una fórmula que nos permita calcular el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli. Entonces, mire, el valor esperado, recuerde que para calcularlo, o promedio, el valor esperado o promedio de la variable es el valor de la variable multiplicado por la probabilidad de que tome ese valor más valor de la variable por la probabilidad de que tome ese valor. Entonces, para el caso de la Bernoulli, el valor esperado de x, es 0 por la probabilidad de que tome el valor de 0, que es 1 menos p, más 1 por la probabilidad de que la variable tome el valor de 1, que es p. ¿Sí? Esto me da 0 y 1 por p da p. O sea que el valor esperado de una Bernoulli es p, donde p es la probabilidad de éxito. Y la varianza, vamos a usar la fórmula que les he dado, aunque hay una fórmula alternativa para calcular la varianza que a veces da mejores resultados, pero vamos a usar la fórmula. Mire, la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli se calcula así. La varianza de x, recuerde que la varianza hay que tomar valor de la variable, restarle el promedio, elevar eso al cuadrado y multiplicar por la probabilidad. Entonces tenemos que hacer esto, mira, 0 menos el promedio que nos da p, eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de 0, que es 1 menos p.
¿sí? 1 menos P. ¿Listo? Más, cálculo de la varianza. Ojo, el otro valor que toma la variable 1 menos el valor esperado que acabamos de calcular, lo que es P, elevamos eso al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad de 1 que es P. Eso nos da la varianza. Vamos, ya lo que sigue aquí es cuestiones de cálculo y simplificar cosas. Mire, 0 menos P, eso está elevado al cuadrado, eso da P cuadrado, ¿no? O sea, da menos P al cuadrado, que es lo mismo que P cuadrado, que multiplica a 1 menos P, más 1 menos P al cuadrado por P. ¿Sí? Voy a factorizar de aquí, se puede factorizar P por 1 menos P. Es factor común. P por 1 menos P. De aquí puedo sacar P por 1 menos P. Y de aquí puedo sacar P por 1 menos P y me queda un 1 menos P acá. Voy a factorizar P por 1 menos P. Miren, nos queda así. P por 1 menos P factorizado. Factor D. Entonces, aquí saqué P por 1 menos P, me quedó un P. Y acá saqué P por 1 menos P, me quedó más 1 menos P. ¿Cierto? Mire que esto nos da P por 1 menos P. Y este P con este P se va. Y me queda esto multiplicado por 1, que es esto mismo. Igual a P por 1 menos P. Y entonces, esta es la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Entonces, aquí está el resumen. Ahí está todo lo que vamos a ver de las variables aleatorias. En este caso, de la Bernoulli. Aquí está su función de probabilidad. Aquí está su función de distribución. Aquí está su valor esperado. Y aquí está su varianza para una Bernoulli. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, Deme un momentico. Bien, una vez hemos entendido lo de la variable aleatoria de Bernoulli, ahora sí vamos a definir lo que es un experimento binomial. ¿Cuándo estamos frente a un experimento binomial? Mire lo que dice. Un experimento que consiste de n experimentos tipo Bernoulli. Es decir, que el experimento de Bernoulli se repite n veces. Las 3 monedas. En ese caso, n es 3. Cada moneda es un experimento de Bernoulli. Entonces, mire que cuando uno dice lanzamos 3 monedas o una moneda 3 veces, en realidad lo que estoy haciendo es repitiendo un experimento de Bernoulli 3 veces. O si son 4 monedas, lo que estoy haciendo es repitiendo un experimento de Bernoulli 4 veces. ¿Sí? Porque cada moneda me genera un experimento de Bernoulli. ¿Bien? Entonces, cuando tengo repetición de n experimentos tipo Bernoulli, ojo, independientes, otra condición, que los experimentos deben ser independientes. Recuerde el concepto de independencia. 2 eventos son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos no se ve afectada por la ocurrencia o no del otro. ¿Sí? Eso es lo que son, ese es el concepto de independencia. O sea, el hecho de que en la primera, por ejemplo, si estoy repitiendo lanzamientos de moneda, el hecho de que la primera moneda me salió cara o sello, eso no afecta la probabilidad de cara o sello en la segunda y no me afecta esas dos, que los 2 resultados de las 2 primeras, no me afecta la probabilidad de ocurrencia de cara o sello en la siguiente lanzamiento y así. Ese es el concepto de independencia. El hecho, la ocurrencia de éxito o fracaso en alguno de los ensayos, eso no influye para nada en
la probabilidad de éxito o ensayo en los siguientes, éxito o fracaso en los siguientes ensayos. Listo. Otra condición que debe cumplir otra condición para tener un experimento binomial, van dos: que se repita experimentos de Bernoulli n veces, que esos experimentos de Bernoulli sean independientes. Y tercero, que la probabilidad de éxito P debe permanecer constante durante los n experimentos. Es decir, la probabilidad de éxito en el primer ensayo de Bernoulli, P; en el segundo, P; en el tercero, P; en el cuarto, P; en el último ensayo de Bernoulli, P. La probabilidad de éxito debe mantenerse constante a lo largo de los n ensayos. Cuando se cumplen esas tres condiciones, entonces se dice que has realizado un experimento binomial. Ojo, jóvenes, para tener un experimento binomial, entonces hay que hacer n repeticiones de un experimento de Bernoulli. Si n es 1, tenemos una Bernoulli, ¿sí? Si n es mayor que 1, tenemos una binomial. O sea, la Bernoulli es un caso particular de una binomial con n. Cuando n es igual a 1, te da una Bernoulli. ¿Bien? Entonces, mire, n ensayos de Bernoulli independientes y con probabilidad de éxito constante. Cuando se cumplen esas tres condiciones, se dice que tienes un experimento binomial. Algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos. Lanzar 3 monedas. Ojo. Lanzar 3 monedas. Recuerden, cada moneda es un ensayo de Bernoulli. Aquí el n es 3. O sea, estamos repitiendo un experimento de Bernoulli 3 veces. ¿Sí? Ojo, la moneda, las monedas se asumen que los resultados son independientes, ¿no? Lo que decía, el resultado del lanzamiento de la primera moneda no afecta la probabilidad de éxito o fracaso de la segunda, y no afecta ninguna de esos lanzamientos, afecta el resultado de los lanzamientos, afecta la probabilidad de éxito o fracaso en los demás lanzamientos. Entonces son independientes, y además la probabilidad de éxito se va a mantener constante. Por ejemplo, si la moneda es legal en un medio, todas tienen probabilidad un medio. Todos los lanzamientos tenemos la misma probabilidad. Bien. Otro ejemplo, examinar ya no una sola rata, sino 20 ratas de laboratorio, ¿sí? Después de someterlas a cierta dieta y registrar cuántas desarrollan cáncer. Bueno, para garantizar la independencia acá, se necesita que, por ejemplo, que las ratas no sean de la misma camada, por ejemplo. O sea, no sean ratas hijas de la misma mamá, por ejemplo. O sea, en ese caso, garantizaríamos la independencia de los eventos, porque saben que eso, algunas enfermedades están predeterminadas genéticamente. Entonces, algunas familias pueden ser resistentes a cierta enfermedad o a desarrollar cierto tipo de cáncer. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno va al médico y empiezan a hacer la historia clínica, la historia de uno, esa historia médica que le hacen a uno, una de las cosas que le pregunta es: ¿en su familia ha muerto, se han dado casos de cáncer? ¿Sí? En su familia hay casos de hipertensión, hay casos de diabetes. Entonces, ¿por qué? Porque esas son cosas que están influenciadas por la genética, ¿sí? Son problemas que son familiares. Entonces, si los ensayos son dentro de una familia, esos no serían independientes, porque el hecho de que un miembro de la familia desarrolle cáncer, es posible que eso tenga influencia por cuestiones genéticas sobre los otros miembros de la familia también. O sea, también sean propensos a desarrollar. Entonces, en estos casos, estos experimentos, hay que seleccionar bien la muestra para evitar, por ejemplo, para evitar
mejor dicho, para garantizar la independencia de los eventos de Bernoulli. ¿Sí? Listo. Otro ejemplo. Después de la intervención de un vendedor a 10 clientes, mire, son 10 clientes, se registran cuántos deciden comprar un producto. Nótese que son 10 clientes, o sea, son 10 ensayos de Bernoulli. ¿Qué le puede pasar a cada cliente? ¿Compra o no? 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 Y asumimos que esos ensayos son independientes. Es decir, uno de los clientes no vio si yo compré o no. O sea, si me intervinieron a mí, si me ofrecieron el producto a mí, los otros que están alrededor se dan cuenta si yo compro o no compro el producto, y eso podría influir sobre la probabilidad de que el otro cliente compre o no. En este caso, se asume que esos clientes se intervienen de manera independiente. O sea, lo que pase con un cliente no afecta lo que pueda pasar con otros clientes. ¿Listo? Entonces, eso garantiza la independencia de los eventos. Y asumimos que, por ejemplo, que la probabilidad de que el cliente, que cada cliente compre es la misma para todos los clientes. En ese caso, hay que asumir eso para garantizar que la probabilidad de éxito sea constante. Se someten 20 insectos a cierta concentración de un veneno, ya no es uno solo, sino 20 insectos. Nótese que hay 20 ensayos de Bernoulli. Cada insecto te genera un ensayo de Bernoulli y al final registramos éxito o fracaso, éxito o fracaso. Mire que hay 20 ensayos de Bernoulli, ¿no? Ojo, garantizando independencia de los eventos, es decir, lo que pase con un insecto no afecta lo que pueda pasar con el otro, y que la probabilidad de muerte en los insectos sea la misma para todos. Entonces, en ese caso, eso sería un experimento binomial. Se eligen 100 personas al azar del censo electoral y se registra. Mire, 100. O sea, aquí tenemos 100 ensayos de Bernoulli. 100 ensayos de Bernoulli independientes, porque asumimos que los clientes mire que se eligen al azar, las personas se eligen al azar, y aquí, como la población es grande, la población de votantes es grande, podemos asumir probabilidad de éxito constante para todos los entrevistados. Leonardo, ¿tienes la mano levantada? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren, ojo, N ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante. Cuando se cumplen esas tres condiciones, se dice que tenemos un experimento binomial. ¿Sí? Binomial. ¿Cuál es la variable que nos interesa registrar cuando hacemos un experimento binomial? Es decir, ¿para qué hacemos el experimento binomial? Lo hacemos para contar cuántos éxitos tenemos en esos N ensayos que hicimos. Y me interesa la probabilidad de tener ningún éxito o un éxito o dos éxitos. Y eso me interesa la variable aleatoria que cuenta el número de éxitos en esos N ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante. Esa es la variable que vamos a definir en ese experimento. Y esa variable se dice que tiene distribución binomial. Ojo, realizamos un experimento binomial y en ese experimento binomial registramos el número de éxitos en los N ensayos, y esa variable aleatoria que me va a contar cuántos éxitos tuve en los N ensayos se dice que tiene una distribución binomial con parámetros P. P es la probabilidad de éxito en cada ensayo de Bernoulli, recuerde que es la misma para todos los ensayos, y N, donde N es el número de ensayos.
el número de ensayos. La variable aleatoria que me interesa en ese experimento es X, definida como el número de éxitos. El número de éxitos obtenidos en los N ensayos. Esa variable aleatoria, definida de esa forma, se dice que tiene distribución binomial con parámetros P y N. Bien. ¿Cuál es la función de probabilidad de una variable aleatoria binomial? ¿Cuál es la función de probabilidad? Es decir, ¿cómo calculo probabilidades con una variable aleatoria binomial? ¿Cuál es la función de probabilidad? Recuerde que para todas las variables aleatorias discretas nos interesa. ¿Cuál es el experimento que la genera? Hemos descrito aquí. Y de ese experimento, recuerde que hay un espacio muestral asociado a ese experimento. ¿Cuál es el experimento que genera esa variable? Mejor dicho, ¿cuál es el experimento que se hace? Listo. ¿Qué me interesa registrar de ese experimento? Y eso es lo que se conoce como la variable aleatoria. Y otra cosa que nos interesa es la función de probabilidad de esa variable aleatoria. Es decir, ¿cómo calculo probabilidades para esa variable aleatoria? ¿Cómo calculo las probabilidades de que esa variable aleatoria tome los valores que ella toma en su rango? Ahí está. Esa es la función de probabilidad de una variable aleatoria. Ay, me salí. Allí. Así se calcula la función de probabilidad, así se calculan las probabilidades para una variable aleatoria binomial. Mire, ¿qué dice esta fórmula? Recuerde, N, en esta fórmula, este N es el número de ensayos de Bernoulli. Este P es la probabilidad de éxito. Mire, aquí está la probabilidad de éxito y aquí está la probabilidad de fracaso. ¿Sí? Y este X es el valor en el que estoy interesado en calcular la probabilidad. Por ejemplo, no, que se lanzaron cuatro monedas, me interesa el número de sellos, ahí tengo un experimento binomial, la variable aleatoria es el número de sellos, y estoy interesado en calcular la probabilidad de 3 sellos. Entonces, ese X ahí toma el valor de 3. El N es 4 porque son 4 monedas. Y P es la probabilidad de éxito en cada moneda, que es un medio. Entonces, de esta manera calculamos la probabilidad. Esta otra forma de escribir esto es como f sub x de x igual a esto. La función de probabilidad es esta. Mire, para x variando de 0 hasta n, porque recuerde, x es el número de éxitos. Entonces, si tú repites n ensayos, entonces puedes tener ningún éxito, un éxito, o 2 éxitos, o 3 éxitos, o 4 éxitos. Y en el mejor de los casos, todos son éxitos. En ese caso sería n. O sea, los valores en el rango de la variable aleatoria sería de 0 a n. O sea, la probabilidad se calcula así para cualquier valor entre 0 y n, y es 0 en cualquier otro punto. Vamos a recordar un poquito para tratar de entender, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que, de dónde sale esa fórmula? ¿No? Vamos a ver aquí, si tengo por aquí. Esto ya se los mostré el otro día, pero recuerde que un caso típico de binomial es el lanzamiento de monedas, ¿no? Vamos a ver si es este.
dejé de presentar. Sí estoy presentando la pantalla. No está presentando. No, Avise. Porque avísenme compartir pantalla. Epa. Así, ahora sí. Es que me salí de la presentación. Un momentico por aquí, yo veo, busco por aquí el experimento de las 4 monedas. No, este es el de los dados, espera un momentico. Busco el de las 4 monedas. Aquí. Este. Ese. Voy a hacer una captura de pantalla aquí. Ahora se metió esta cosa aquí. Voy a hacer una captura de pantalla aquí. Para más o menos tratar de entender la fórmula. Profesor, Sí. varios compañeros se tuvieron que salir de la reunión porque no tienen fluido eléctrico. Bien. Bien. Vamos. Me faltó uno aquí. Ahí está. Ahí sí. Captura de pantalla. Copiar. Bien. Voy a presentar otra vez la pantalla aquí. Voy a abrir una página aquí y voy a pegar aquí. Ahí está. Ponerlo un poquito más grandecito ahí. Bien, miren. Este es el espacio muestral del lanzamiento de 4 monedas. ¿Sí? Recuerden, estamos contando el número de sellos. Entonces, si lo veremos como una función, este va a 0. O sea, este punto va a 0, este punto va a 1, este punto va a 1 también, este punto va a 2, este punto va a 1, este punto va a 2, este punto va a 2, este va a 3, este va perdón, sí, el número de sellos es 1, estoy contando el número de sellos, 2 sellos, 3 sellos, 2 sellos, 3 sellos, 3 sellos y 4 sellos. ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos unos hay? Mire, hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 puntos que van a 1. ¿Sabe cómo se saca ese 4? Esa es la parte esta de la función de probabilidad.
Eso es. Este n combinado x lo que te dice es de cuántas formas aparece ese x, que para ese ejemplo es 1. O sea, el número de sellos, recuerde, este x es el número de sellos. Entonces, ¿de cuántas formas me sale un sello? Entonces, eso se calcula como n combinado x, que para este caso da 4. Ya miramos cómo se calcula eso. ¿Sí? Es para que usted entienda, bueno, ¿y de dónde salió esta cosa? Bueno, esto lo que hace es darme el número de puntos que van a 1. Esto me da el número de puntos que van a 2. Esto me da el número de puntos que va a 3. Y esto me da el número de puntos que va a 4. Y esto es la probabilidad de cada punto. Es decir, esto me da la probabilidad de todos los puntos que van a 1 cuando x sea 1. Esto me da la probabilidad de todos los puntos que van de cada punto que va a 2 cuando x es 2. Esto me da la probabilidad de cada punto que va a 3 cuando x es 3 y así. Entonces, esto me da cuántos puntos van a 1 y esto me da la probabilidad de 1. Por lo tanto, el producto de esto me da precisamente la probabilidad general de un sello. Me da la probabilidad de 2 sellos. Me da la probabilidad de 3 sellos. De 4 sellos. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué es ese n combinado x? Se calcula así, se calcula como n factorial sobre x factorial que multiplica n menos x factorial. ¿Saben de qué le estoy hablando cuando hablamos de n factorial? Por ejemplo, cuando yo digo 5 factorial, ¿eso qué es? Eso es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que se le llama 5 factorial o 4 factorial o 3 factorial. ¿Sí? Es multiplicar desde el valor hasta 1, multiplicando todo. ¿Sí? Eso es lo que debemos, esto es lo que debemos entender, por ese signo de interrogación, de admiración ahí, que eso se lee factorial. Entonces aquí dice n factorial. Cuando te digan, por ejemplo, 4 factorial, ¿qué es eso? Eso es 4 por 3 por 2 por 1. Esas calculadoras que usted tiene por ahí, de esas que le llaman calculadoras científicas, las Casio, FX, no sé qué, 82, esas tienen una tecla que está en amarillito, un signo de interrogación, que nos da precisamente ese factorial. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es, para obtener esta parte acá, es multiplicar n factorial, o sea, el n es el número de ensayos de Bernoulli, x es el valor por el que me están preguntando la probabilidad, y eso lo multiplico por x factorial por n menos x factorial. Eso nos da esta parte. Listo. Y luego eso lo multiplicamos por la probabilidad de éxito elevado a x por la probabilidad de fracaso elevada a n menos x. Eso entonces es la función de probabilidad para una binomial. Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de ver un ejemplo, recuerda que otra cosa que nos interesa de las variables aleatorias, en las variables aleatorias discretas, es su valor esperado. ¿Cómo calculamos el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria con distribución binomial? Entonces, mire, cuando tienes una variable aleatoria con distribución binomial de parámetros n por p, el valor esperado o promedio de la variable se calcula como n por p y la varianza se calcula como n por p por 1 menos p. Esta es la fórmula para el valor esperado y esta es la fórmula para la varianza cuando nuestra variable es una binomial. Recuerde, yo le insistí con simulación y con todo eso y repetí hasta la saciedad. ¿Qué significa el valor esperado? ¿Qué es eso? El valor esperado de una variable aleatoria lo que te dice es, si tú repitieras el experimento muchas veces y recoges datos de esa variable aleatoria, que para este caso es el número de éxitos que se obtienen al hacer el experimento, este valor n por p te dice cuánto debería dar el promedio de los datos que tú obtienes de ese experimento. Y el n por p por 1 menos p te dice cuánto debería dar la varianza de los datos que recoges al
a repetir ese experimento muchas veces. ¿Sí? Eso es. Entonces, para estos modelos ya hay una fórmula que nos permite calcular cuál es el promedio teórico y cuál es la varianza teórica para esa variable aleatoria que sigue esas condiciones de ser una variable aleatoria binomial. Bien, vamos a un ejemplo. Miren, dice, la experiencia ha demostrado que el 30% de todas las personas afectadas por cierta enfermedad se recuperan. Es decir, es una enfermedad que ataca a las personas, pero el 30% se recupera sin necesidad de medicamento ni nada. Sí. Ese estilo COVID, ¿no? El COVID, que según oí en las estadísticas, creo que el 80% de las personas que se infectan con COVID, incluso hay un gran porcentaje de ellos que es asintomático. O sea, el 80% pues le da una gripita, le da su dolor de cabeza y tal, y no pasa nada y listo. Pero hay un 20% que no se recupera y que tiene que ir tiene que acudir al médico y de ese 20%, de esos 20 de cada 100 que no se recupera, hay 5 que tienen que ir a UCI. Y de esos 5 que tienen que ir a UCI, 4 no salen de la UCI. 3 o 4 no salen de la UCI. Ay, pero tampoco, sí, pero en una población bastante grande, eso hace, eso se abulta. Bueno, aquí están diciendo, mire, hay una enfermedad que le da a las personas y que normalmente, sin necesidad de ninguna intervención, el 30% se recupera. Dice, una compañía farmacéutica desarrolló un tratamiento, no me gusta este término vacuna ahí, desarrolló un tratamiento para esa enfermedad. ¿Sí? Un tratamiento. ¿Listo? Dice, la idea es que, bueno, se desarrolló un medicamento o algo para combatir esa enfermedad. Entonces, van a hacer un experimento para tratar de comprobar si ese tratamiento, ese medicamento, no sé, es efectivo para combatir la enfermedad. Entonces dice, mire cómo hacen el experimento. Se seleccionaron al azar 10 personas con la enfermedad en cuestión y se les administró el tratamiento. O sea, hay 10 personas con la enfermedad y se les administra el tratamiento. ¿Listo? Dice, supóngase que ese tratamiento no sirve para nada, es completamente ineficaz. Mire el supuesto que me están dando. Me están dando un supuesto, me están diciendo, suponga que eso no sirve para nada, es completamente ineficaz. Ojo, si eso es completamente ineficaz, igualmente, mire, esperamos que el 30% se recupere de manera normal. Entonces dice, me mandan a que calcule una cosa, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 9 de esas 10 personas que participaron en el experimento se recuperen? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 9 de las 10 personas infectadas que participaron en el experimento se recuperen? Bien, bueno, muchachos, aquí es donde viene, yo siempre le insisto a mis estudiantes que lo que interesa por ahora, para ustedes que están empezando, es que usted sea capaz de que sea capaz, al mirar un ejercicio de este estilo, usted sea capaz de identificar, oye, ese problema se resuelve con binomial. Ahí
hay un experimento binomial y la variable aleatoria es binomial con estos parámetros y estos parámetros. Una vez he identificado eso, es venir a esta ecuación, a esta fórmula y calcular las probabilidades. Hay una buena noticia para ustedes. Esto está programado en R. Esto está programado en R. Esto no es el problema, ¿oyeron? Esto no es el problema. Aunque sería bueno que se la aprenda de memoria y la vaya, sí, la vaya. Ya yo me la sé de memoria, ¿no? Yo me la sé de memoria. Después de tantos años de uso, uno se la va aprendiendo, ¿no? Pero esto no es lo importante porque esto al final es lo que lo calcula el computador sin problema. Lo importante es que frente a un enunciado de un problema, usted sea capaz de identificar que ese problema se resuelve con binomial, que ese es un problema de distribución binomial. Si no es capaz de identificar eso, mucho menos va a poder decirle al computador que le haga los cálculos. Eso no te lo hace el computador. Identificar el modelo no te lo hace el computador. Identificar el modelo es una responsabilidad tuya. Una vez lo has identificado, entonces sí, busca los parámetros, los valores que te está y vas al computador y dices, calcúleme esa probabilidad, hágame el favor. ¿Sí? Si no eres capaz de identificar el modelo, no vas a tener éxito. Esa es la insistencia. Esa es la insistencia mía. ¿Sí? Por ahora. Bueno, a medida que vamos avanzando en la carrera, pues ya uno va entrando en más detalles de esta fórmula, en detalles de cómo es que se demuestra que efectivamente este es el valor esperado y esta es la varianza. Por ahora no interesa en detalle de cómo es que se deduce esta fórmula y todas esas cosas, pero por ahora no. Por ahora lo que me interesa es que usted sea capaz de identificar frente a un problema que efectivamente está, que usted sea capaz de decir, oh, este problema es de binomial, se resuelve con binomial. Vamos a ver por qué es un problema de binomial. Mire, ¿cuántas personas están participando en el experimento? Hay 10 personas. N igual 10. ¿Qué le puede pasar a cada persona de esas? ¿Se recupera o no? ¿Se recupera o no? ¿Se recupera o no? ¿Se recupera o no? Es decir, que aquí tenemos 10 ensayos de Bernoulli. Éxito o fracaso. Éxito es que se recupere, fracaso es que no se recupere. O sea, tenemos 10 experimentos de Bernoulli. Ojo, estamos asumiendo que la vacuna es completamente ineficaz. Por lo tanto, asumimos que la probabilidad de recuperarse es del 30% para todos, porque son personas elegidas al azar de esa población. Uno espera que lo que pase en la población se refleje en la muestra si la muestra es seleccionada efectivamente al azar. La selección aleatoria también garantiza la independencia de los resultados del experimento. Es decir, el hecho de que uno de esas personas se recupere o no, no afecta para nada la recuperación o no de la otra persona y así, porque son elegidas de manera aleatoria. No son de la misma familia, no están genéticamente relacionadas, no están predeterminadamente resistentes por cuestiones genéticas a la enfermedad, nada de eso. Son personas independientes, ¿sí? Porque son seleccionadas de manera aleatoria, al azar. Listo, entonces mire, tenemos 10 ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito constante, que en este caso es 0.3, la probabilidad que tiene todo el mundo, porque la vacuna me están diciendo no sirve para nada, ¿sí? Y me interesa de ese experimento el número de recuperados, porque me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que 9 o al menos 9, cuando dicen al menos 9 es mínimo 9, mínimo 9, o sea, 9 o más, al menos 9, mínimo 9, 9 o más se recupera? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 9 se recuperen? O sea, como mínimo 9 se recuperen. Ahí me están preguntando por la probabilidad de 9 o más recuperados. Mire que me están preguntando por la probabilidad de... me están preguntando por
Me están preguntando probabilidad de número de recuperados, o sea, probabilidad de número de éxito. ¿Cuánto? 9 o más. O sea, la variable aleatoria que estoy registrando ahí es el número de éxito, que es el número de recuperados. Y me están preguntando por esa probabilidad, en este caso de 9 o más. Bien, entonces muchachos, miren, sea Y una variable aleatoria que me cuenta el número de personas que se recuperan. Esa es la variable aleatoria. Entonces esa variable aleatoria Y, de acuerdo con las condiciones del problema, ¿sí? Como esas personas se recuperan de manera independiente por la selección aleatoria, entonces Y sería una variable aleatoria binomial. ¿Por qué? Porque está contando el número de personas recuperadas, es decir, el número de éxito en 10 ensayos de Bernoulli independiente con la probabilidad constante 0.3. O sea que Y es una binomial. ¿Con qué parámetro? Con la probabilidad de éxito 0.3, lo que dice el problema acá, y el n es igual 10, que son el número de personas que están participando en el ensayo. ¿Bien? ¿Qué me está preguntando el problema? Por la probabilidad de 9 o más recuperados, mayor o igual que 9, 9 o más. Eso equivale a calcular la probabilidad de 9 más la probabilidad de 10. 9 o más recuperados. Recuerde que esto, la variable aleatoria llega máximo a 10 porque es el número de recuperados. No pueden haber más recuperados que personas que están participando en el ensayo. Bien, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Bueno, ahí sí, una vez se ha identificado que es una binomial, apliquemos la fórmula. La probabilidad de que Y sea 9 es 10 combinado 9, 0.3 a la 9, 0.7 a la 1. Recuerde, esto es 0.3 a la X. Bueno, aquí también me lo sé con Y. Este es Y. 0.3 a la Y, que es la probabilidad de éxito, por 1 menos 0.3, que nos da este 0.7, a la N menos Y, N menos X, que en este caso es 10 menos 9, 1. ¿Listo? Bien, para 10, N 10 combinado X, que es 10, ¿sí? 0, la probabilidad de éxito a la X por la probabilidad de fracaso a la N menos X. Bueno, muchachos, mire, al hacer estas cuentas, esto da 0.00138 y para 10 la probabilidad es 0.00006. 5 ceros, 6. Por lo tanto, la probabilidad de 9 o más es la suma de estas dos probabilidades. Me da 0.000144. Esa es la probabilidad de 9 o más recuperados bajo esas condiciones. ¿Sí? Bajo las condiciones de que tenemos 10 personas participando en el ensayo, que reciben el medicamento, pero el medicamento no sirve para nada. Entonces, la condición, lo que está pasando es que se están recuperando simplemente por cuestiones de lo que pasa en la población, 30%. ¿Bien? Listo. Muchachos, mire, yo les voy a indicar más adelantico cómo se hace con R, pero voy a hacerle aquí las cuentas de ese ejercicio, como que así como que manualmente, así como que manualmente. Voy a hacerlo aquí. Mire, en las calculadoras que ustedes tienen de bolsillo, de esas científicas que le llaman, hay una tecla que se llama NC, dice NCX. NCX por lo general está en amarillito. Esa sirve para calcular esas combinatorias. El N combinado X se calcula con esa tecla NCX en la calculadora. Mire, en R, la función que nos sirve para calcular ese N combinado X es esa función choose.
choose. Entonces tú le dices choose y le dices, por ejemplo, 10 combinado 9. ¿Cuánto es? Le dices 10, choose 10, coma, 10, 10, coma 9. Eso es 10 combinado 9. Se calcula. Talentejo. Ahí está. Dice que es 10. 10 combinado 9 es 10. 10 combinado 9 es 10. Es el número de subconjuntos de tamaño 9 que tú puedes sacar de un conjunto que tenga 10 elementos. O sea, tú puedes sacar 10 conjuntos de 9 elementos de un conjunto más grande que tenga 10 elementos. O sea, si tú tienes un conjunto que tiene 10 elementos, de ese conjunto puedes sacar 10 subconjuntos de tamaño 9. Si quiere, hágalo para que... Ese es eso. Mire, y, por ejemplo, 10 combinado 10. Se calcula así. Choose. Profe, ¿Sí? con esa función choose, hace todo el trabajo que usted hizo ahorita ya. No. Con esta función choose se calcula esto, ¿ve? Se calcula esto. Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Sí? Estoy calculando esto. Ahora les muestro una función que te calcula todo. Sí, como para hacerlo así como que manualmente. Entonces, mira, la idea es esta. Haces choose. Ahí. Por ejemplo, 10 combinado 10 es choose 10, 10. Eso debe dar 1, creo. Sí, da 1. Es decir, de un conjunto que tiene 10 elementos, ¿cuántos subconjuntos de tamaño 10 puedo sacar? Uno solo, el mismo conjunto. Ahí está. Ese es ese 1. Mira, entonces, ¿cómo hallo la primera probabilidad? La primera probabilidad es multiplicar eso por... ¿Dónde está el asterisco para multiplicar aquí? Se me perdió el asterisco. Aquí está. Esto por 0.3. 0.3 elevado a la, vamos a ver si encuentro por aquí, aquí está, elevado a la 9, dice, es n combinado x, p a la x, que en este caso el x es 9, por 1 menos p, o sea, 1, voy a hacerlo aquí completo, mire, por 1 menos 0.3, ese es 1 menos p, elevado a la 10 menos 9, a la 10 menos 9, a la n menos x. En este caso, ojo, n es 10, x es 9. Entonces, cuando n menos x, n menos 10 menos 9, que en ese caso es 1 y daría lo mismo, bueno, pero vamos a dejarlo indicado ahí. Ahí sí está todo calculado. Ahí sí está la probabilidad calculada. Bueno, aquí me faltó un signo por eso que está dando ese error. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, bien. 0.0000137, que yo creo que lo redondeé a 134 allá en la presentación. Y el otro es este, mire, por 0.3, tengo que poner el signo de multiplicación aquí, por 0.3 a la 10, elevado a la 10. Aquí, elevado a la 10. Yo creo que hay que ponerle un paréntesis aquí, a la 10. Elevado a la 10 por 1 menos 0.3, o sea, 0.7, voy a escribir en 0.7. Elevado a la 10 menos 10, que en este caso es 0. O sea, elevado a la 0. Eso da 1, pero no importa, vamos a hacerlo. Elevado a la 0. Un momentico aquí que me está llamando el jefe del departamento.
Doctor, estoy en clase, doctor. Bien, ahí entonces 0.7 a la 0 y se envía eso, se envía eso. Ahí está. Mira, ahí está. Bueno, ahí lo está dando en notación científica. La probabilidad de 9 o más es la suma de esas dos probabilidades. Entonces vamos a decirle aquí que nos sume esto más eso más esto. Se me pierde el signo. Aquí está. Más. Ahí está. La suma de esas dos probabilidades. Esa es la probabilidad. Mire, 0.0001436. 0.0001436. Bien. Yo creo que lo redondeé allá en la presentación a 0.000144. Creo que es. Sí, acá la tengo. Eso, en ciento redondeado a 0.000144. Mire, ¿qué me dice este valor? Me dice que observar 10, 9 o más recuperados bajo esas condiciones es bastante poco probable. ¿Sí? Es poco probable que tú observes 9 o más recuperados si en realidad la vacuna, si en realidad el tratamiento no sirve para nada. Es muy poco probable observar 9 o más recuperados. Mire, este valor dice que en 1.000.000 de veces que se haga el experimento, como lo indican ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, en 1.000.000 de veces, esto es lo mismo que 144 en 1.000.000. 6 ceros. Sí. Eso es lo mismo que 144 en 1.000.000. ¿Qué significa eso? Que solo que en 1.000.000 de veces que se haga el experimento, como se indica ya, que es seleccionar 10 personas al azar y aplicarles el medicamento, solo en 144 oportunidades de 1.000.000 de grupos de 10, ojo, de 1.000.000 de grupos de 10, solo en 144 grupos se observarán 9 o más recuperados. Eso es una cosa pequeña, eso es un evento bastante raro. ¿Ya? Es un evento raro. Bien, miren lo que viene acá ahora. Miren el texto que me indican acá. Dice: suponga que se realice el experimento tal como se describe en el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Y me dice, y se observa que se recuperan 9 o más pacientes. Ojo, se ha observado el evento este que estamos calculándole la probabilidad. Observamos 10 o más recuperados. 9 o más recuperados, perdón. 9 o más recuperados. Lo observamos. O sea, hicimos el experimento y efectivamente se nos recuperaron 9 o más. Entonces dice, recuerden que esa es una probabilidad bastante baja. O sea, observar eso es bastante poco probable. ¿Sí? Dice, como bajo el supuesto que la vacuna es ineficaz, la probabilidad de observar ese evento es extremadamente pequeña. Mire, es solo 144 en 1.000.000 de veces. Es una cosa pequeña. Y la hemos observado. Dice, hay dos posibilidades acá. Dice,
o bien hemos observado un evento muy raro, es decir, estamos suertudos. Si observamos 10 o más, 9 o más recuperados, una de dos, o estamos suertudos, estamos presenciando un evento extremadamente raro, porque eso solo ocurre en 144 de 1.000.000 de veces. Por lo tanto, eres afortunado y estás observando un evento muy raro. O la otra posibilidad, o bien el tratamiento sí es útil para recuperarte de la enfermedad. Ahí hay dos posibilidades. Dice, si tú haces el experimento como se describe ahí, con un solo grupo de 10 personas y observas 9 o más recuperados, dos posibilidades. O eres suertudo y has observado un evento muy raro, o la vacuna sí sirve. Y entonces aquí el autor, esto es tomado de Montgomery, dice, nos inclinamos por la última opción. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es decir, nos inclinamos a concluir que la vacuna sí sirve. La pregunta es, ¿por qué? ¿Ya? Vamos a responder eso a continuación. Primero, recordemos que el valor esperado o promedio para este caso se encuentra multiplicando N por P. Ojo, bajo el supuesto de que la vacuna no sirve para nada, el N10 y el P 0.3. Eso nos da 3. O sea que el promedio de recuperados que esperamos es 3. Recuerde, ¿qué significa esto? Si empezamos a repetir el experimento con 10 personas, aplicarles el tratamiento y observar el número de recuperados, el número promedio de recuperados de los datos que vamos recogiendo. No, tanto recuperado, tanto recuperado, tanto recuperado, tanto recuperado, tanto recuperado. El valor promedio de esos datos, del número de recuperados que vamos observando, está alrededor de 3. Es lo que dice el modelo. Eso es lo que dice el modelo. Bueno, y la varianza es 2.1 para esos datos que recogeríamos de ese experimento. Bien, entonces, bueno, antes de pasar a ver por qué es que concluimos que la vacuna sí sirve, les voy a explicar cómo calcular esas probabilidades con R. ¿Cómo calcular esas probabilidades con R? Bueno, acá lo hicimos con R, pero lo hicimos como de manera semiautomáticas, casi manualmente. Hay una función que te recibe el X, te recibe el N y te recibe el P y te regresa la probabilidad, bien sea puntual o bien sea acumulada. Ya vamos a ver entonces cómo es que es las funciones, esas funciones. Mire, le voy a explicar, muchachos, ojo. Por una única vez, ¿cómo es que funciona R de manera general para todas estas distribuciones, para todas las distribuciones que vamos a estudiar? ¿Sí? Para todas las distribuciones que vamos a estudiar. ¿Sí? Tenemos 4 funciones básicas, 4 funciones para el tema de distribuciones. Bien sea discretas o continuas, que vamos a ver en el próximo capítulo, las continuas. 4 funciones. Hay una función que su nombre empieza por D. Por ejemplo, para la binomial tenemos voy a escribirlo por acá, una función que se llama dbinom. Dbinom. O sea, empieza por D y el nombre de la distribución. Dbinom. ¿Listo? Ya les digo qué hace
por ejemplo, para la otra distribución que vamos a estudiar, la geométrica. Entonces, hay una función que se llama dgeom. Hay una función que se llama dhiper. Hay una función que se llama dpois para la Poisson. Hay una función que se llama dn-binom para la binomial negativa. Bien, listo. Ojo. O sea que esto lo voy a explicar una sola vez porque lo demás funciona igual para las otras distribuciones. ¿Sí? Lo que quiero que entienda es que si lo explico con la binomial y usted entiende lo que hace cada función de esta con una distribución, ya puede entenderlo cómo calcular para las otras distribuciones solo cambiando el nombre de la distribución. ¿Sí? Entonces, mire, hay una función que empieza con D. Hay otra función que empieza por P. Su nombre empieza por P. P. Entonces, por ejemplo, para el caso de la binomial, vamos a tener una función que se llama la función P binom. Sí, P binom. O sea, P binom. Vamos a tener una que se llama P geom, una que se llama P hiper, una que se llama P n binom, una que se llama P pois. O sea, funciones, la función que empieza, su nombre empieza por P. Hay una función cuyo nombre empieza por Q en R. De tal manera que tenemos la Q binom para la binomial. Ya les digo que hace cada función. Lo que quiero es que entienda, y hay una función que se llama la R, cuyo nombre empieza por R. Por ejemplo, para el caso de la binomial, tenemos una función que se llama la R binom. ¿Bien? Muchachos, ¿qué hace la función D? ¿Qué hace la función P? ¿Qué hace la función Q? ¿Y qué hace la función R? Bueno, la función D, jóvenes, es para calcular probabilidades puntuales. Mejor dicho, muchachos, la función D te calcula la función de probabilidad que hemos definido por allá, la F minúscula. O sea, esta función D sirve para probabilidades, probabilidad puntual. En otras palabras, esa función nos evalúa la f sub x en el x que se le entregue, en el x que se le entregue, en el n que se le entregue y en el p que se le entregue. Nos evalúa, para el caso binomial tenemos que entregarle esos tres valores, el x, el n y el p, y ella nos evalúa esa función de probabilidad. Entonces, mire, en el caso de R tenemos la función de binom. En el caso de la binomial tenemos la de binom. A esa función de binom tú tienes que entregarle el x, tienes que entregarle el n y tienes que entregarle el p, y ella te regresa, ella te calcula n combinado x, p a la x, 1 menos p a la n menos x. Es decir, nos evalúa la función de probabilidad en los valores que le entreguemos. Es decir, nos da, recuerde que esto que nos da la probabilidad de que la variable tome ese valor x. ¿Listo? Bien, es decir, que las funciones con D, las funciones cuyo nombre empiezan con D, sirven para evaluar probabilidades puntuales. Es decir, nos evalúa la función de probabilidad. La probabilidad de que la variable tome un valor particular. ¿Bien? Listo. Las funciones
que inician con P, como P binom, como P geom, como P hiper, como P, ¿sí? Esas funciones, las funciones que empiezan por P sirven para calcular probabilidad acumulada. Ojo, es decir, la función de distribución acumulada. Ojo, calcula probabilidad acumulada. En otras palabras, nos evalúa la F mayúscula en el X que le entreguemos, en el N que le entreguemos, con el P que le entreguemos. Que recuerde que esto lo que nos da es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el X que le estamos donde la estamos evaluando. Y que eso se calcula como la suma para i igual 0 hasta el valor X de la función de probabilidad. Para el caso binomial, eso nos regresa la suma desde i igual 0 hasta x de n combinado x por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Eso hace la función, por ejemplo, p binom. Esto haría la función p binom. Nos calcula eso. Tenemos que entregarle a p binom, tenemos que entregarle el x, el n y el p. Y ella con esos valores nos regresa esa probabilidad de que la variable sea menor o igual que x, que no es más que la suma de la función de densidad. Recuerde, eso lo vimos allá cuando estamos viendo la función de probabilidad y la función de distribución en forma general para una variable aleatoria discreta. Listo. Oiga, muchachos, la función Q es la inversa de la P. Dada una probabilidad, esa función Q te regresa el X de tal manera que ahí en ese X acumule la probabilidad dada. Entonces vamos a ver. Dado X, voy a escribirlo así. Es la inversa de la P. Es la inversa de la P. Ojo, punto seguido. Dada una probabilidad, las funciones Q regresan el X tal que, ojo, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese X es precisamente ese P que tú le entregas. Hace lo contrario que hace la P. A la P tú le entregas claro, hay que entregarle el X, el N y el P. A la P tú le entregas el X, el N y el P y ella te regresa la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese X. A la Q tú le entregas el P, el N y el X y ella te regresa, perdón, le entrega la probabilidad, el N y la probabilidad de éxito en cada ensayo. O sea, le entregas los parámetros de la binomial y le entregas una probabilidad. Entonces, ella te regresa el X de tal manera que hasta ese X se acumule la probabilidad que le estás entregando. Ojo, no es que aquí hay dos probabilidades. Una es la probabilidad de éxito de cada ensayo antiguo de Bernoulli, que es el parámetro de la distribución, y otra cosa es una probabilidad que yo le estoy entregando y le pregunto, mira, para una binomial con este n y con esta probabilidad de éxito, ¿cuál es el valor de x que me acumula esta probabilidad que te estoy entregando? ¿Sí? O sea que aquí en realidad, pues, es para no confundir, vamos a hacerlo así. Dado una probabilidad pi, la función regresa el x tal que la probabilidad de que x sea menor o igual que x es igual a ese pi.
Ojo, no me confunda pi con P. Pi es la probabilidad que yo le estoy dando y P es la probabilidad de éxito en cada ensayo tipo Bernoulli. Y por último, la función R, las funciones R en R sirven para simular datos del modelo, de ese modelo. O datos que se generan de acuerdo con ese modelo probabilístico. Es decir, sirven para hacer simulaciones. Simular datos sirve para simular datos generados por ese mecanismo aleatorio. O en otras palabras, generar para simular datos que siguen esa distribución. Generar datos que siguen esa distribución. Bien. Entonces, muchachos, ojo. D, binom. ¿Listo? Ojo, puntual. P, binom, probabilidad acumulada. Q, binom, dada una probabilidad, te devuelve el X hasta donde se acumula esa probabilidad con esa distribución. Y R, binom sirve para simular datos que sigan esa distribución. Vamos a ver cómo funciona con la binomial. Vamos a ver, para calcular, por ejemplo, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de 9 o más recuperados en el problema aquel con estas funciones en R? Ya usando las funciones en R. Mire, entonces, primero voy a dar metí una página aquí mal. Aquí vamos a meter una página aquí, pero no así. Mire, en el problema ese de los recuperados y tal, lo que nos manda a calcular el problema es la probabilidad de que una binomial sea mayor o igual que 9. En estos problemas, para aprovechar el poder de R y de las funciones de R, como recuerde, la función P me da probabilidad acumulada y es acumulada hacia abajo. Estos problemas siempre tenemos que expresarlos como siempre como probabilidad menor o igual que. O sea, esto, recuerde que usando la probabilidad del complemento, recuerde que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Entonces, esto, si mayor o igual que 9, el complemento de mayor o igual que 9 es menor estrictamente que 9. O sea que yo puedo usar aquí la probabilidad del complemento como 1, este es igual a la probabilidad de 1 por la probabilidad de que la variable sea estrictamente menor que 9. Estrictamente menor que 9. Pero recuerde, como estas variables son discretas, decir estrictamente menor que 9 es equivalente a decir menor o igual que 8. ¿Sí? Porque si una variable que es discreta toma solo valores discretos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, si me dice, no, esa variable con probabilidad distinta de 0 toma esos valores 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, la probabilidad de un valor menor estrictamente cae en el escalón anterior. Es decir, una variable de esta, si me dicen esa variable es menor que 9, necesariamente es menor o igual que 8. Porque ella entre 8 y 9 sin incluir a 9, mejor dicho, entre 8 y 9 sin incluir a 8 y probabilidades ahí son 0, ¿recuerda? Entonces es equivalente a decir esto es igual a 1 menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 8. ¿Cuál es la preocupación por escribirla así? Porque precisamente esto es lo que me da R al evaluar la función P binom. O sea que esta probabilidad para Y mayor o igual que 9
la calculo como 1 menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 8. Recuerde, entonces esta probabilidad es la que se calcula como P binom. P binom, en este caso hay que entregarle el 8, hay que entregarle el N que es 10 y hay que entregarle la probabilidad que es 0.3. Vamos para allá. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí. Vamos a abrir aquí. Entonces, mire, ¿cómo calculo esa probabilidad de 9 o más? Usando R. Entonces, mire, esto es 1 menos. Ya saben por qué apareció el 1 menos, por lo del complemento. 1 menos, y entonces aquí escribimos P binom. P binom. A Rodrigo, ciérrame el micrófono, si no tienes ninguna pregunta. 1 menos P binom, le entregamos el valor en 8. Ojo, ya saben por qué el 8, porque estoy calculando de 9 hacia arriba, entonces el complemento es de 8 hacia abajo. ¿Listo? Coma, le entrego el N, que es 10, y le entrego el P, que es 0.3. Ahí está. Y ejecutamos eso. Mire, ahí está. Ahí está la probabilidad que nos dio allá. Directamente. Directamente. Otra forma, jóvenes, de hacer esto es sumando la D binom. Recuerde que la D binom me da probabilidades puntuales, pero recuerde que la P binom es la suma de la D binom. Entonces, otra forma de hacerlo, aunque no la recomiendo, pues es trabajar adicional, poner más trabajo para la máquina, pero no importa. Igual se puede hacer. Mire, tú haces D binom. Recuerde, la D te da probabilidades puntuales. Quiero evaluarla para 9 y para 10. Entonces le digo aquí 9, 2.10. O sea, ahí la estoy calculando directamente hacia arriba. Directamente. 9, 2.10. ¿Listo? Le entrego el N, que es 10. Y le entrego la probabilidad de éxito, que es 0.3. Bien. Eso te da dos valores. La puntual en 9 más la puntual en 9 y la puntual en 10. Mírelo ahí. Mírenlos ahí. Ahí están dos valores, vean. Están dos valores. 0.001377 y 5.9 por 10 a la menos 6. O sea, 0.00059. Listo. La suma de esas dos cosas es la que es la probabilidad de 9 o más. ¿Recuerda? Suma de eso. Entonces acá, ese es. Ahí está. Cuando sumas eso, mira que nos da exactamente la misma probabilidad. La misma que dio arriba. Otra forma de hacer esto. Otra forma de hacerlo. Vamos a copiar esto aquí. Copiar. Vamos a abrir otra acá. Y vamos a pegar aquí. No deja pegar. Aquí creo que es. Ahí está. Mire, otra forma de hacerlo es 1 menos el 1. Esta es la probabilidad de hacia arriba, ¿no? Pero yo puedo calcularla como 1 menos la probabilidad hacia abajo de 8 hacia abajo. Entonces, mire, le digo 1 menos la suma de la D binom, o sea, la suma de las probabilidades puntuales desde 0 hasta 8. Entonces le cambio aquí
0 y le cambio aquí por 8. Ahí estoy evaluando la de binom en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7 y 8, y después estoy sumando eso, y después esa suma me da la probabilidad de menor o igual que 8. 1 menos la probabilidad de menor o igual que 8 te da la probabilidad de mayor o igual que 9. ¿Sí? Ahí está. Mire, ahí está. Mire que es la misma probabilidad anterior. Equivalente. Bien. Les voy a mostrar el funcionamiento de la Q-binom. ¿Cómo sería el comportamiento de la Q-binom? La Q-binom, mire, por ejemplo, esto, mire esto. Voy a calcular la probabilidad de que una binomial con n igual 10 y p igual 0.3 me dé menor o igual que 8. O sea, eso se calcula así. P binom, le entrego el 8, le entrego el 10, y le entrego la probabilidad de éxito. ¿Listo? Eso me da la probabilidad de que una binomial con n igual 10 y p.3 me dé menor o igual que 8. ¿Listo? Ahí está. Esa probabilidad es 0.99. Voy a tratar de copiarla aquí. No se deja copiar. No se deja copiar. Bueno, entonces miren. ¿Cómo es que es el cuento de la Q-binom? ¿Cómo es el cuento de la Q-binom? Mire, yo llamo a la función así, Q-binom. Le voy a entregar esta probabilidad, 0.99, así tal como está ahí, para que dé exacto. Le vamos a entregar esa probabilidad, 0.99985631441. Es decir, ahí le estoy entregando una probabilidad, ¿sí? Que es la que me regresó la P-binom en 8, ¿sí? Entonces, mire que estoy usando la función Q-binom y le voy a entregar el 10, o sea, con n igual 10 y con p.3. Listo. Y ejecuto. Y mire que me regresa 8. ¿Qué es ese 8? Es el valor que en una binomial con estos parámetros te deja esta probabilidad hacia abajo. Te da esa probabilidad acumulada, mejor dicho, hasta 8 acumulo esa probabilidad que le estoy entregando allá, que es precisamente esta que calculé aquí con 8. Mire que efectivamente la probabilidad acumulada hasta 8 es esta. Entonces yo le estoy entregando esa probabilidad acumulada hasta 8 y ella me está diciendo 8. Es decir, 8 es el valor donde acumulas esa probabilidad. Ese es el valor, esa es la forma como funciona Q. Es decir, dada una probabilidad, ella te regresa el valor donde se acumula esa probabilidad. ¿Listo? Y por último, la R-binom. La R-binom. Entonces, mire, R-binom, eso es para generar datos que vengan de esa distribución. O sea, es como si estuviera repitiendo un experimento binomial y estuviera registrando el número de éxitos en cada experimento de esos binomial que estoy repitiendo. Por ejemplo, en esto de los enfermos, entonces, si yo quiero, le voy a decir, mira, genérame un dato que venga de esa distribución binomial con n igual 10 y p.3. Ese 1 es el número de datos que quiero. Le entrego el n y le entrego el p. 0.3. Y él ahí me genera 4. Es decir, ¿qué es ese 4? Realicé el experimento, tomé a 10 personas, les apliqué el tratamiento y de los 10 se me recuperaron 4. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. Ahí lo mandé. Nuevamente se me recuperaron 4. Ya me están avisando que tengo clase en el otro grupo. Vamos a hacerlo otra vez. Se me recuperaron 4 otra vez. Recuerde que el valor esperado es 3. ¿Sí? Puro 4. El valor esperado es 3. Ahí, mire, ahí se me recuperó solo 1.
O sea, realicé el experimento con 10 personas, le apliqué el tratamiento, se me recuperó 1 de los 10. Ahí se me recuperaron 2 de los 10. Ahí se me recuperaron 4 de los 10. Ahí se me recuperaron 3 de los 10. Ahí se me recuperaron 4 de los 10. ¿Verdad? Para eso sirve el Binón. Ahí se me recuperaron 2 de los 10. Esto, mire que ahora esto sirve para la conclusión. Bueno, ¿por qué es que concluimos que la vacuna sí sirve? Si observamos 9 o más recuperados, entonces no es que estemos suertudos, sino que el tratamiento sí sirve. ¿Por qué concluimos eso? ¿Por qué concluimos eso? Entonces, aquí le voy a mostrar para que vaya usted tomando idea de cómo es la cosa. Voy a aumentar la probabilidad de recuperación. O sea, ese punto 3, vamos a aumentarlo y vamos a darle, por ejemplo, punto 7. Y vamos a observar los números que van saliendo. Mire, con punto 7 se me recuperaron 6. Se me recuperaron 5. Se me recuperaron 6. Se me recuperaron 5. Es decir, a medida que va aumentando aquí la probabilidad, por ejemplo, vamos a ponerle punto 8, probabilidad de recuperación con el tratamiento. Entonces, mire, se me recuperaron 8. Ese es el valor esperado, 8. Mire, se me recuperaron 9. ¡Epa! Es decir, que cuando la probabilidad de recuperación es grande, en realidad no es raro observar 9 o más recuperados. Mire, 8 recuperados, 7 recuperados, 8 recuperados. ¿Sí? Es decir, que cuando yo observe un número grande de recuperados, no es que estoy de suerte, no es que tengo suerte, sino que obviamente los datos se están generando de un modelo con una probabilidad de éxito más grande que la que se supone que debería tener cuando la vacuna no sirve. Por lo tanto, lo que concluimos es que, mire, si repetimos el experimento y observamos un número de recuperados grande, no es que estamos de buenas, sino que hemos logrado correr la probabilidad de recuperación. Y has observado ese número grande de recuperados, 9 o más recuperados, no porque está suertudo, sino porque la probabilidad de recuperación ha aumentado, que era lo que buscaba el bendito tratamiento. Vamos a ponerle aquí punto 9. Mire, si tú le pones una probabilidad de punto 9 y pides que te genere datos, mire, 10 recuperados, 9 recuperados, 9 recuperados, 10 recuperados, 9 recuperados, 10 recuperados. Es decir, si observamos en el experimento, estamos observando 9 o más recuperados, no es que estamos suertudos, no, es que los datos se están generando de un modelo con una probabilidad de recuperación más alta. Es decir, la vacuna sí sirve, porque el tratamiento sí sirve. Hemos logrado aumentar la probabilidad de recuperación. Y por eso es que estamos observando esos números grandes de recuperados. No es porque estamos suertudos, es porque el modelo, los datos están apareciendo de acuerdo con un modelo con una probabilidad más grande. Y por eso es que desde el punto de vista estadístico concluimos que la vacuna sí sirve. Y eso es una prueba estadística. Estamos comparando los datos que están resultando de un experimento contra un modelo. ¿Con qué modelo? Estamos comparando los datos que están resultando contra el modelo que tiene 0.3 de probabilidad de recuperación. Y entonces estamos observando 9 o más recuperados para un modelo que tiene probabilidad 0.3, donde esos 9 recuperados es muy difícil verlo. Entonces los datos que están resultando del experimento en la realidad no son consecuentes con los datos que esperaríamos si el modelo tuviera probabilidad 0.3. Los datos que están resultando son consecuentes con un modelo que tiene una probabilidad más alta. Por lo tanto, hemos logrado aumentar la probabilidad de recuperación. Hemos logrado aumentar
la probabilidad de éxito. Y por eso concluimos que el tratamiento sí sirve. Obviamente, en la práctica, esos experimentos que de hecho lo hacen así, eso yo, por ejemplo, el año pasado, por allá en mayo, junio, donde empezaron los primeros resultados de las pruebas de las vacunas estas, y oía uno los resultados, no, que con 100 personas que participaron en las pruebas voluntariamente se observaron tantos recuperados por allá, bastante, y uy, está funcionando la cosa. Sí, está funcionando la cosa. Así hacen esos experimentos, por ejemplo, para mirar la confiabilidad y la efectividad de esas vacunas y de tratamientos y eso. Obviamente más sofisticado, no tan sencillo, no con 10 personas apenas, y esos experimentos los repiten varias veces. O sea, se hace lo que se llama la replicación del experimento. Ese es un principio básico en el diseño de experimentos, la replicación del experimento básico. O sea, el experimento toca repetirlo varias veces para poder llegar a conclusiones válidas desde el punto de vista estadístico. Es decir, para que esos nuevos más recuperados que observemos estemos seguros que no son debido a algo de suerte, ¿no? Ahí fue suertudo. Y enseguida, no, sino que repetimos otra vez y si vuelve a darse el mismo resultado de 9 o más recuperados, entonces ya ahí va confirmando más que no es que estemos suertudos, sino que hemos logrado mejorar el porcentaje de recuperación. Jóvenes, entonces mire, evaluación el próximo jueves. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, distribución binomial. Toda esta presentación hasta aquí. Distribución binomial. Hasta ahí voy a evaluar. Muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Tengo clase en el otro grupo ya. Nos vemos entonces el jueves. Entran directamente a la plataforma. Ahí encuentran el parcial. Yo me voy a conectar por si de pronto tiene alguna duda, alguna cosa. Yo voy a estar por ahí conectado. Pero no hay compromiso de Profesor, ¿sí? ¿está con este documento en algún script? ¿Qué cosa? Esto que usted está presentando, ¿usted lo tiene en algún script de R? Mira, en la presentación está eso que acabé de explicar de cómo se hace eso con R. Mira, a ver. Mira, a ver. Ahí está. Ahí se explica. Ahí lo explico, ¿eh? Mira, ahí lo explico, ¿eh? ¿Ven? Ahí lo explico. Bueno, profe, gracias. Esta presentación está en la plataforma desde antes del paro, desde cuando empezó el paro está esta presentación en la plataforma y están otros videos de esta misma clase. Profesor, perdón, ¿de qué hora a qué hora va a estar abierto el examen? En la hora de 8 a 10. ¿Habría posibilidad que nos lo dejara abierto un poquito más? No. Sí hay la posibilidad, pero el examen va a durar hora y 55 minutos. Ay, bueno, profe, si nos pudiera dejar como abierto en la mañana, o sea, para tomarlo en cualquier momento en la mañana, ¿sería posible? Sí es posible, pero durará hora y 55 minutos. Correcto. O sea, te lo puedo abrir desde las 8 hasta las 12, pero el examen durará hora y 55 minutos. Perfecto. ¿Listo? Bien. Sí. No, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Muchas gracias. Chao, profe. Bueno, profe, hasta luego, cuídese. Bueno, que estén bien.